Muy buenas tardes para todos. Sean nuevamente bienvenidos a una transmisión más de su Iglesia Renaciendo en Cristo. Nuevamente damos gracias al Señor y a ustedes por el privilegio que nos da de, a través de estos medios, poder ir hasta sus hogares. Quiero invitarles, amados hermanos, a una nueva serie que vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a estar leyendo y estudiando las parábolas de Jesús en el Evangelio según San Lucas. Y hoy daremos inicio a nuestra primera parábola, que será la parábola del sembrador, una parábola muy conocida por todos nosotros, pero que tiene un fundamento muy importante en la vida de cada creyente o de aquel que desea convertirse al Evangelio y ser seguidor y discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar, quiero invitarles a que tengamos un espacio, un tiempo de oración y de intimidad con Dios. Pongamos este tiempo en las manos del Señor y que sea Él, a través de su palabra, hablándonos a cada uno de nosotros y dirigiéndonos en cuanto a cómo debe de ser nuestra actitud, nuestro comportamiento y nuestra manera de vivir. Amadísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Nos acercamos en esta tarde delante de ti para agradecer el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Padre amoroso, yo no soy más que un instrumento y un mensajero tuyo. Haz que tu palabra obre de la manera que tú quieras en el corazón de aquellos que tanto lo necesitan. Pero Señor, prepara los terrenos, que son aquel corazón en el cual esta semilla en esta tarde va a caer, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo deseamos que esta semilla dé el fruto que tú tanto esperas, Señor, que dé frutos de verdad, Señor, y que haya frutos en su vida cotidiana, en la manera en que actuamos y en la manera en que vivimos. Señor, toma el control de este tiempo, de este espacio, y haz, Señor, que nosotros crezcamos conforme a lo que tú consideras y cambiemos conforme a lo que tú consideras, y nuestro pensamiento sea renovado en esta hora. Damos gracias, Señor, por todas aquellas personas que nos permiten a través de este medio llegar hasta sus hogares, hasta sus familias y compartir el mensaje de Dios. Señor, gracias. Gracias por este medio de comunicación y gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia eres tú quien tiene el control absoluto de todo y eres tú, Señor, quien nos habla y quien nos dirige en cada corazón y en cada etapa de nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Haz tú la obra conforme los designios de tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias por este espacio, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios en Lucas capítulo 8. Estaremos estudiando los versículos 4 al 15. Una parábola muy conocida por todos nosotros es la parábola del sembrador, pero quizás hayan personas que nunca han escuchado acerca de esta parábola. Entonces es la oportunidad para que estudiemos lo que Dios tiene para nuestras vidas a través de este mensaje. Dice la bendita palabra de Dios. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, nació, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose
Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Permítame, les comparto una corta experiencia de mi vida. Hace más o menos aproximadamente 2 años, cambié de casa y a la casa donde estábamos habitando actualmente hay un entrejardín. Allí no había nada sembrado. Cuando llegamos solo había pantano y lodo y era más bien de aspecto feo la tierra que estaba allí. Empezamos a cultivar y entonces como las demás casas tienen su pino, allí en este terrenito sembramos un pino, pero al poco tiempo se llenó de hormigas y el pino murió. Arrancamos el pino y estuve sembrando alrededor más o menos de unos 6-7 meses. Y todo lo que se sembraba allí en esa tierra moría. Mis hijos jocosamente hacían bromas acerca de que mi mamá todo lo que siembra se le muere, no tiene manos para sembrar, pero seguí perseverando. Entonces traía tierra de capote y cultivaba la tierra que había ahí y sacaba la tierra que estaba mezclada con partes de cascajo y de residuos que había quedado de partes de la casa, ¿cierto? Allí había mezcla, había tierra, había cemento, habían cosas que estaban en esa tierra y mi concepto era que eso era lo que no permitía que germinara lo que se sembraba allí. Por fin, después de 6 meses, empezó a dar un poco de fruto. Ya ha pasado más de año y medio y ya es un buen jardín, donde no solamente han crecido flores, sino también donde tenemos plantas medicinales. Tenemos algunas especies aromáticas y son de consumo para la casa. Es importante ver cómo una tierra que no está preparada ni abonada nos sirve para sembrar, aunque se puedan sembrar semillas y especies que broten muy fácilmente, cuando la tierra no está preparada, la semilla no da el fruto que nosotros esperamos. Y eso es lo que hoy vamos a tratar en nuestro estudio de la parábola del día de hoy. Recordemos que esta parábola es conocida como la parábola de la semilla. Pero yo hoy le he dado un título a esta parábola diferente al que ya tienen las Biblias y es el terreno del corazón. ¿Por qué el terreno del corazón, hermanos? Porque vamos a ver en el estudio de esta misma cómo lo que es parte fundamental en la parábola es el terreno en el cual se siembra la semilla. Porque tanto el sembrador como la semilla son la misma persona, son autores importantísimos en medio de esta historia, pero realmente los autores principales son los terrenos. Y hoy quiero invitarlos a contextualizar un poco antes de introducirnos en el pasaje, y es que Jesús había visitado la casa de Simón, uno de los fariseos, y allí ocurrió una de las escenas que muchos conocemos, y es la mujer que llega con el frasco de alabastro, lo quiebra, perfuma al Señor y empieza a limpiar sus pies con sus lágrimas y a secarlo con su cabello. Estando allí, Simón le dice a Jesús, ¿no sabes quién es esta mujer? La mujer era de dudosa reputación y el Señor le dice, sí, yo sé quién es, pero yo llegué a tu casa y tú no me diste un beso, no me ofreciste agua con que lavarme los pies, pero esta mujer desde que yo llegué no ha hecho sino hacer esa labor. Impresionante. Pero Jesús, allí comienza el proceso de las parábolas. Y allí le cuenta una parábola a Simón, haciéndole referencia a dos personas que son deudores y se les perdona una deuda. A uno se le perdona una deuda grande y a otro se le perdona una deuda inferior. Dado este tema y lo que pasa allí, entonces Jesús le dice, ay, ¿quién ama más? ¿Quién de estas dos personas ama más? Entonces Jesús luego empieza a contarles a ellos y finaliza su parábola con el amor que se debe tener verdaderamente hacia Dios. Previo al pasaje que vamos a estudiar,
versículos después del pasaje que tenemos entre nuestro estudio de hoy, que es Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15, vemos que hay allí algo muy importante, y es que Jesús también habla de las mujeres que sirvieron como ayudadoras en el ministerio de Jesús, lo sostenían económicamente. Entre ellas había mujeres importantes, pero seguramente también estaba la mujer que Jesús había nombrado en la casa de Simón, aquella mujer que era de dudosa reputación, pero que decidió seguir a Cristo. Podríamos decir que ¿qué tiene que ver tanto la parábola que Jesús cuenta en la casa de Simón como la parábola, como el texto donde está hablando de aquellas mujeres que ayudaban y aportaban en su ministerio? Nuestro pasaje está exactamente en la mitad de estas dos cosas y tiene mucha relevancia e importancia porque nos ayuda a aclarar la manera en que nosotros debemos de observar cómo debe estar el terreno del corazón de una persona que quiere vivir una vida con Cristo. Entonces vamos a ver este pasaje de hoy en tres partes muy importantes, o vamos a verlo como los personajes principales de esta parábola. Vamos a ver el sembrador, que es el mensajero de Dios. Vamos a ver la semilla, que es la misma palabra de Dios. Y vamos a ver los terrenos y aquellos 4 tipos de terrenos que la palabra nos muestra a través de esta historia contada por Jesús. Durante mucho tiempo se ha dicho que las parábolas son una manera sencilla en la cual el Señor expresaba una enseñanza espiritual. También algunos grandes estudiosos de la palabra dicen que fue una manera difícil para que muchos no lo entendieran. Jesús habla de esto allí, pero para nosotros lograr entender por qué Jesús dice, empieza a hablar por parábolas, podemos ver el contexto. No todo el tiempo Jesús habló por parábolas. En Mateo capítulo 5 y capítulo 6 vemos que Jesús inicia el Sermón del Monte. Inició enseñándole a las personas acerca de la manera de vivir para acercarnos al reino de Dios. Pero previo a esto, Jesús tiene un encuentro con aquellos hombres religiosos, con los fariseos y aquellos sacerdotes de la ley, los cuales trataban siempre de acosar a Jesús. Debido a estos que siempre estaban detrás de la multitud y los discípulos, Jesús comenzó a hablar por parábolas. Ellos eran expertos en este tema y aún así les costaba entender y obedecer lo que Jesús estaba diciendo y advirtiendo, porque las parábolas, más que una manera sencilla, también se estaban convirtiendo en una forma de Jesús llevarnos a juicio cómo están viviendo. Y esto es lo que pasa cuando las personas no viven para el reino de Dios. Y hoy podremos lograr ver cómo en la primera razón que Jesús nos da en su parábola es que él habla de un sembrador. Dice en el versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla. Jesús no habla nada del sembrador, no da características del sembrador, simplemente dice, él salió a sembrar su semilla. No habla nada más, no nos dice que ha preparado un terreno y que después de preparar el terreno él sale. No, simplemente inicia su parábola con el sembrador salió a sembrar. Una manera sencilla para aquellos que vivían en su tiempo. Recordemos que al lugar donde el Señor estaba predicando en ese momento era Palestina y era un lugar donde esto era parte de la vida cotidiana, ¿cierto? La siembra, eran agricultores, entonces para ellos era mucho más fácil entender las descripciones que Jesús está haciendo a través de la parábola. Entonces, el sembrador, que le pondremos por nombre el mensajero, en el versículo 5. Este mensajero, aunque no tiene características, sí puede tener ciertas connotaciones que nosotros podemos observar a través del estudio de la Escritura. Y es que este mensajero debe ser un hombre que predica la palabra de Dios, un evangelista o alguien que testifica acerca de la verdad del Señor.
Algo que no podemos pasar por alto al iniciar esta parábola es que Jesús le dice a sus discípulos en su explicación. Porque recordemos que aquí acabamos de leer la parábola, pero Jesús les da la explicación. Y es la única parábola que tiene explicación. Y Jesús se la da precisamente en privado a sus discípulos. Y también en Lucas dice, porque a vosotros os es revelado el misterio. ¿Cierto? Cuando hablamos de la palabra misterio allí, muchas personas se han enfocado en esto para decir que detrás de las parábolas hay algo místico, algo gnóstico, y no es así, no es de esa manera. Lo que Jesús está diciendo es el misterio de la parte espiritual que está detrás de la historia cotidiana o de algo que refleja al mundo en su cotidianidad. Eso es lo que Jesús hacía referencia. Y él le dice en Marcos capítulo 4, donde encontramos nuevamente esta parábola, hay un aporte sumamente importante en el versículo 13, y es que Jesús le dice a sus discípulos, si no entendéis esta parábola, ¿cómo podráis entender las demás? Hagamos de cuenta de que esto que acaba de decir Jesús en Marcos capítulo 4, versículo 13 es para nosotros hoy. Si nosotros no logramos entender esta parábola, el día de hoy no lograremos entender las demás. Y al iniciar este mensaje, yo les dije que íbamos a comenzar con una serie de parábolas que están en Lucas. Y es precisamente la necesidad de entender esta parábola la que nos lleva de colocarla de primero para poder entender a las demás. En ese orden de ideas es necesario que entendamos esta parábola para ir entendiendo las que vienen a continuación. Para algunos esto debe de ser una de las parábolas más conocidas, pero cuando algo se vuelve parte del paisaje pasa a ser solo panorama. Y es importante que nosotros no menospreciemos la verdad que hay y la profundidad que hay en cada texto de la bendita palabra de Dios. Un gran expositor de la palabra dijo, las parábolas son imágenes que se vuelven cuadros y entre más se observa, se convierten en espejos que pueden reflejarnos y acercarnos a una ventana de la verdad teológica. Aunque bien la parábola tiene como título La parábola del sembrador, como yo les había narrado, hoy le hemos cambiado título como El terreno del corazón. Y vamos a ver estas acciones que el sembrador realiza y en qué campos realiza estas acciones. Vamos a vernos en ese espejo, a ver qué ventana de verdad se refleja hoy en nuestras vidas. Y vamos a ver en los versículos 4 que describe que había dos tipos de multitudes. Dice la escritura, juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él y les dijo por parábola. O sea, había una multitud y había ciudad, o sea, había diversidad de cultura. Allí había diversidad de cultura. Pero también habían dos tipos de multitudes. Estaba la multitud y estaban los discípulos del Señor y los seguidores del Señor, sus discípulos y sus seguidores. Parte de la multitud allí también estaban los judíos y los fariseos y los maestros de la ley que seguían a Cristo, precisamente no porque querían entender su mensaje, sino porque querían tener motivo de que acusarle. Entonces, en ese texto y en ese contexto, hoy nosotros también formamos parte de una de esas audiencias. Y es bueno que te preguntaras antes de que iniciemos nuestro mensaje en este tiempo, ¿tú qué eres? ¿Eres parte de la multitud que solamente estás a la expectativa de lo que puede hacer el Señor o eres de sus discípulos? Bueno sería tener claro cuál de esas partes somos nosotros. Recordemos pues que el sembrador era un hombre. Jesús no declaró qué tipo de personaje era, simplemente el sembrador que sale a sembrar la semilla. ¿Y cuál era esa semilla? La semilla es la palabra de Dios. La semilla descrita en nuestra parábola es como una misma especie. Jesús no dijo, el sembrador salió a sembrar la diversidad de semillas o las semillas. Él dice,
el sembrador salió a sembrar la semilla. Da a entender que la semilla era una misma especie y es la palabra de Dios. Recordemos que Timoteo, en la carta que Pablo le escribió a Timoteo, indicándole que la palabra de Dios es útil en todo su sentido. Toda la palabra de Dios es útil y que toda ella es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo de Dios y que toda esa palabra sirve para que la vida del ser humano sea transformada, cambiada y hecha a la imagen del mismo Cristo Jesús. Esta semilla, sin duda alguna, es la palabra de Dios. Y hago la descripción de que esta era igual porque a veces pensamos que el trasfondo de la semilla o la manera en que se siembra la semilla es la que cambia o hace la diferencia en el corazón de las personas. Pero vemos que esta semilla era una misma especie y que la semilla haría el cambio y que el sembrador estaba dispuesto a sembrar, pero que ni la semilla ni el sembrador eran los que darían el fruto, porque esto dependía del terreno en el cual la semilla era esparcida. Y para esparcir la semilla, vamos a ir a la parte del agricultor. Él tiene una canasta, algunos tienen un canasta. Actualmente se utilizan muchas otras técnicas, ¿cierto? Y hay técnicas con mucha más tecnología avanzada. Pero en aquel entonces era una canastilla que él se colgaba a la cintura y empezaba con su mano a esparcir y tenía la capacidad de saber qué tanta fuerza le tenía que hacer a su mano y qué tanto giro debía hacer para que la semilla cayera de una manera dispersa, para que no cayera solo en un mismo terreno, sino para que alcanzara a abarcar más terreno. Esto el sembrador lo tenía claro y sabía cómo ejercerlo y de qué manera llevarlo a cabo. Y vemos que el Señor en el primer discurso de la parábola comienza a hablar de que este sembrador salió a sembrar y no dice que él se equivocó, que no lo hizo bien, no, él dice, él salió a sembrar la semilla. Y esa semilla es aquella que espera el sembrador que dé fruto y un fruto abundante, porque será el que mantenga y el que dé esa porción múltiple de lo que el sembrador espera que está sembrando. También se prefigura como semilla en Santiago 1, capítulos 18 y 21. Él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Aquel que siembra la palabra de Dios, como lo dice Santiago capítulo 1, versículo 18 al 21, por la voluntad nos hizo nacer por la palabra. La palabra de Dios es la que hace en nosotros la transformación y un nuevo nacimiento. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y si el sembrador no tiene que hacer nada extraordinario y la palabra por sí misma hace todo esto en nuestras vidas, ¿cuál sería el verdadero problema? Porque cuando uno lee la parábola, hay 3 tipos de terreno que no dan el fruto que el sembrador espera. Y queremos ver por qué hay este problema. ¿Cuál es el problema realmente? ¿Acaso es el sembrador? ¿No lo hizo de una manera correcta? ¿Es la semilla que no tiene la potencia para dar el crecimiento? ¿Qué es lo que realmente afecta? ¿Y cuál es el mensaje que Jesús le está dando a su audiencia en ese momento y que quiere transmitirnos a nosotros en este día? Presten mucha atención, mi hermano, porque aquí viene la fase y la parte muy importante de la parábola, aquello que se dice, que Jesús le dice a sus discípulos, a vosotros os es revelado el misterio. Aquí está lo que podríamos llamar el misterio de la parábola y tiene que ver con los tipos de terreno. Jesús habla de 4 tipos de terreno allí en la parábola y vemos que como primer terreno
el terreno representa el corazón del ser humano. O sea que el problema no procede del sembrador ni de la semilla. El problema procede del corazón. En el versículo 8b, en el 9b, en el 12b y en el 13b, y en el 15b se percibe que se utiliza la palabra oír, oigan, oyen, oyendo, oído, palabra que oír. Todos son sinónimos de la escucha y esta se producirá por el tipo de terreno en el cual se siembra. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La respuesta está en la condición de la persona que escucha la palabra de Dios. Y esto depende de la condición en que está su corazón, el cual se evidencia a través del fruto que se da al escuchar la palabra correctamente. Entonces vamos a ir a los 4 tipos de terrenos. Número 1, vamos a hablar del terreno que está en el que cae junto al camino. Lo vemos en el versículo 5b, que dice Jesús. Dice, este cayó junto al camino y fue hollado, y las aves de los cielos lo comieron. Dice, las aves de los cielos vienen y comen. Este es el cuadro de un corazón que es impermeable a la verdad bíblica. Es la incredulidad y el amor por el pecado que han cubierto el corazón, como volviéndolo una coraza o una roca dura que no permite ser permeado por la palabra de Dios. La verdad, este corazón no puede penetrarse y mucho menos echar raíz de aquella semilla que se siembra. Los oyentes así son indiferentes, sin esperanza espiritual, muertos espiritualmente hablando y muy susceptibles a los engaños de Satanás. Solo hay una manera sencilla de sembrar adecuadamente la palabra de Dios y es proclamando el Evangelio de Jesucristo. No hay necesidad de inventarnos estrategias, estratagemas o a buscar cómo simpatizar o empatizar con alguien para el Evangelio. El Evangelio de Dios es el mismo como lo describe Cristo, haciendo referencia a la semilla. Esa semilla es única y es la misma, es la palabra de Dios bien trazada y bien expuesta en ese momento y proclamando el Evangelio de Jesucristo. El objetivo del sembrador, en este caso, el sembrador somos usted y yo. Aquellas personas que predican la palabra, aquellos que evangelizan, pero aquellos que también dan testimonio o que damos testimonio con nuestras vidas del cambio que Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. El objetivo es dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Pero esto tiene que caer en un terreno que primeramente sea un terreno que pueda ser fértil. Según lo que Jesús viene diciendo, este terreno, este primer terreno en el cual cae cerca del camino, este terreno cae cerca del camino y son personas que tienen una dura de cerviz. Así se les llama en Éxodo capítulo 32, versículo 9. Vemos que en aquel tiempo se habló de también hablaron de Faraón, quien tenía, dice la palabra, que endurecía su corazón y tenía una dura cerviz, pero también hubo un rey que en ese tiempo, podemos visualizar en Segunda de Crónicas, también endureció su corazón ante la palabra de Dios y fue llamado como de dura cerviz. Aquellos que endurecen su corazón ante la palabra, porque muchas veces la gente cree que está endureciendo el corazón ante una religión, ante el Evangelio, pero el Evangelio es la palabra de Dios. Y cuando tú y yo endurecemos nuestro corazón ante la palabra de Dios,
lo que estamos haciendo es tener una dura cerviz, como lo describe Éxodo capítulo 32, 9. Y si continuamos leyendo el texto, la persona de dura cerviz no tiene un final feliz. Su final es trágico, su fin es un fin muy, muy mal. Y yo creo que ninguno de nosotros desearíamos terminar mal. Hoy es la oportunidad de que nosotros analicemos qué tipo de terreno estamos siendo y cómo, si nuestro terreno es de aquel por donde transita todo mundo y la semilla de la palabra está siendo pisoteada por todo engaño y por todo aquel que transita por donde está sembrado nuestra semilla. Este corazón es toda una vía pública. No tiene un cerco de protección. Está expuesto a las dudas y a las pisadas del mal que pasan por él. Proverbios 1:7 describe y nos habla de que un corazón así es un corazón necio, ¿cierto? Que desprecia la sabiduría. Este corazón encaja perfecto allí en lo que estamos hablando, en aquella semilla que cae, ese terreno donde es sembrada la palabra de Dios, pero es a través del camino, que es pisoteada. Y uno se podría preguntar, en la explicación que da Jesús acerca de este tipo de terreno, en el los versículos 13, dice, ¿cómo es que el diablo arrebata la palabra de Dios de un corazón? Vamos a 2 de Corintios capítulo 2, versículos 11, 14 y 15, que nos describen cómo es que Satanás viene y roba esa palabra que Dios ha sembrado allí a través de su mensajero. Y esa semilla que es sembrada es llevada de la persona que tiene este tipo de terreno por Satanás a través del engaño, a través de que él se viste como ángel de luz y ministro de justicia, y también confundiendo mediante falsos maestros. Este es el tipo de terreno en el cual mucha de la palabra de Dios ha sido sembrada durante años y durante muchísimo tiempo. Vamos a un segundo terreno, y es el segundo terreno que escribe el Señor en su parábola. Es aquel terreno, el que oye superficialmente, y lo vemos en el versículo 6, donde Jesús describe, otra parte cayó sobre la piedra, y nacido se secó porque no tenía humedad. Este es el tipo de terreno superficial, una persona de corazón poco profundo que responde de inmediato solo superficialmente. Estos oyen y reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces porque cuando crecen al poco tiempo se secan y en el tiempo de la prueba se apartan, como lo explicó Jesús en este mismo pasaje en el versículo 13. Antes de alcanzar la madurez para dar fruto, mueren. El Salmo 129:6 nos compara este tipo de terreno que Jesús está describiendo allí y dice, de manera similar a los malvados con la hierba de los tejados que se seca antes de crecer. Estos son el polo opuesto de los de corazón duro. Estos son receptivos, se entusiasman con la palabra, pero al llegar la prueba, todo el entusiasmo se echa a perder, todo aquello que se había sembrado. Y cada persona que se enfrenta a la palabra de Dios, tarde o temprano, tendrá tiempos de prueba y dificultad. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Hebreos 3:14 también nos dice que somos participantes en Cristo si perseveramos hasta el fin. ¿Y cuál es ese fin, hermanos? ¿Será el fin de nuestros tiempos? ¿Será el fin de la humanidad? ¿O será el fin cuando el Señor regrese? Sea cual sea este fin, un día nosotros compareceremos ante el Señor y habemos despreciado la oportunidad de dar el fruto, ya que nuestro corazón ha sido la tierra inservible para que esa palabra, sembrada por todos aquellos mensajeros del Señor, ha traído esperanza y luz a mi vida, pero yo de alguna manera, teniendo un corazón
o endurecido o un corazón superficial, no he permitido que la palabra permee y haga la obra que debe de hacer en mi vida. Pero vamos a ver que a veces las personas que tienen un corazón superficial también tienen motivos egoístas y son aquellos que vienen a Cristo para que se les mejore su situación, su problema, para que sus hijos cambien, su esposo también y muchas otras cosas más, porque es la manera en que le han sembrado la palabra en algunos lugares. Pero pese a lo que Dios mismo hace a través de su palabra, porque todos tenemos acceso directo hacia la palabra de Dios, todos nosotros podemos ir y escudriñar y estudiar la palabra. Ninguno de nosotros hoy en día tiene excusa, porque todos podemos sembrar esa semilla, pero esa semilla también ha sembrado a través de grandes hombres de fe que la han trazado de una manera adecuada y nosotros hemos sido el problema. Nuestro corazón y el terreno de nuestro corazón ha sido el problema para que la palabra dé el fruto que Dios tanto espera en nosotros. Vamos a ese tercer terreno y es el que cayó entre espinos. Lo vemos en el versículo 7 cuando Jesús dice: otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y estamos hablando de ese corazón demasiado cautivado por los asuntos de este mundo. Jesús explica que estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Lo podemos observar en la explicación que Jesús da en el capítulo 8, versículo 14 de Lucas. Podría decirse que parecen a los anteriores, que son receptivos a la palabra y dan señal de seguir el camino de la fe. Se trata de un hombre de doble ánimo, como lo dice Santiago capítulo 1, versículo 8. Aquel hombre que es inconstante en todos sus caminos. Ningún siervo, como lo dice Lucas 16, 22, ningún siervo puede servir a los señores. Siempre resultará amando más a uno que a otro, ¿cierto? El engaño de las riquezas ahogan la palabra, lo dice Mateo capítulo 18, 22, y realmente Jesús no está atacando allí los bienes materiales, sino el terreno, el corazón, porque nosotros, como dice Primera de Juan capítulo 2, 15, no améis al mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan habla de los valores y los vicios de este mundo. Los bienes y las riquezas no son malos en sí. Lo malo está en querer más los regalos que al dador de los regalos. Deuteronomio capítulo 8 nos enseña acerca de que la bendición económica proviene de Dios, pero el problema está en mi corazón, cuando mi corazón está más interesado en esos regalos que en el dador de los regalos. Las tres variedades de terrenos que hemos visto son terrenos estériles, son emblemáticos de los incrédulos, incluso de aquellos que muestran alguna posibilidad, pero no pudieran dar fruto. Estos tres terrenos, hermanos, se encuentran precisamente dentro de nuestras congregaciones. A veces pareciese que cuando escucháramos la parábola del sembrador es algo que Jesús está refiriendo de manera externa a aquellos que están afuera. Mire, recordemos que él dice, el sembrador salió a sembrar la semilla. Está hablando de que hay alguien que está predicando la palabra y hay unos terrenos en los cuales se está sembrando esta semilla de Dios. Visualicemos por un momento el lugar de reunión donde estamos, allí en nuestra congregación, en sus congregaciones, al lugar donde usted va. Usted forma parte de ese tipo de terrenos que Jesús está describiendo en la parábola. Nosotros somos uno de esos 4 terrenos y hoy la invitación a través del estudio de esta parábola es que usted y yo podamos distinguir qué tipo de terreno somos. Y si es necesario que en este momento nuestro terreno empiece a ser nutrido por una buena
tierra. Les recuerdo, mis hermanos, la historia que les conté al principio. Es algo, podrían decir ustedes, pues es tonto, nada tiene que ver, pero tiene mucho que ver, mis hermanos, ya que no se pudo cultivar nada allí hasta que la tierra fue prácticamente cambiada y abonada por una tierra mejor. Es lo que Cristo, a través de la parábola, quería hacerles entender tanto a sus discípulos como a aquellos oyentes que estaban dispuestos a oír. Recordemos que en todo el texto la palabra oír es una palabra clave, fundamental en el momento del estudio de esta parábola. Entonces vamos a ir a nuestro cuarto y último terreno. El oyente fructífero. En el versículo 8 Jesús dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, estos son los de corazón bueno y recto que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, como lo explica Jesús en Lucas capítulo 8, versículo 15. Este es el corazón verdaderamente preparado. Mateo 13, 23 nos enseña y dice que es buen terreno, es la figura de aquel que oye y entiende la palabra. Esto indica que es asirse con tenacidad a la verdad y perseverar en la fe. Allí, en todo el pasaje de esta parábola, hay una palabra clave y es la señal de la fe, que es la perseverancia, la fe que persevera. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan capítulo 8, versículo 31. Y el fruto que llevaremos será el que se describe en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo que Cristo tenía en mente cuando dijo que la buena tierra representaba a las personas que dan un fruto de fe perseverando en ella. Mis hermanos, acabamos de ver 4 tipos de terrenos y ya vamos dándole como el sentido al título de nuestra parábola el día de hoy. El terreno del corazón. El problema definitivamente no está en el sembrador, no está en la semilla, el problema proviene de nuestro corazón. Y hoy precisamente cuando estamos en este proceso de pandemia, cuando estamos a punto de salir, porque recordemos que faltan pocas semanas, porque ya el mismo alcalde dijo, no soportamos más, ya tanto la economía está en un nivel tan bajo, nuestro país está en alerta amarilla, esto es una gran ventaja, pero recordemos que es la oportunidad que nos están dando nuevamente de salir. ¿De qué manera vamos a salir? ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad frente a la oportunidad, a la nueva oportunidad que Dios nos está dando? ¿Qué vamos a reflejar allá afuera del Evangelio? ¿Qué tipo de terreno somos usted y yo? ¿Somos ese buen terreno? ¿O somos aquellos otros 3 terrenos estériles? Uno de los terrenos que más se manifiesta en la iglesia es el terreno que habíamos hablado, el superficial. Aquel que Santiago describe como ese terreno que es inconstante en todos sus caminos. Mis hermanos, a través de la pandemia y a través de la situación, ese terreno se vio reflejado en la vida de más de un creyente. Aquel terreno que los problemas y la prueba vinieron y fue casi que apagado totalmente, seca su naturaleza. Aquel terreno que estudiamos de doble ánimo, aquel terreno que todo vino, toda esa problemática y ahogó la semilla de la palabra. Hoy Jesús nos está invitando y nos está dando la oportunidad de que tengamos un cambio de terreno, que dejemos de sembrar sobre aquellos terrenos que no dan fruto.
Y está hablando a manera personal, porque cada uno de nosotros, cuando predica la palabra de Dios, se le es imposible saber sobre qué terreno está sembrando. Pero tarde o temprano este terreno da el fruto que se refleja, que está mostrando. Pero después podemos observar que el Señor nos hace la invitación a hacer esos buenos terrenos, a que usted y yo abonemos ese corazón para que podamos ser ese buen terreno para el Señor. Pero hermanos, la parábola y el mensaje de esta parábola está en un recordatorio que Jesús quiere darnos. Y es que cuando proclamamos el Evangelio o enseñamos la palabra, los resultados siempre variarán según el corazón de nuestros oyentes. El éxito o el fracaso no depende de nuestra habilidad como sembradores, tampoco de la semilla. Si usted es fiel a la tarea, todo definitivamente dependerá del terreno en el cual se siembra la semilla. El sembrador es buen sembrador, la semilla es buena semilla, pero el terreno es el que queda en dudosa procedencia. Ahora pregúntate en este momento, ¿qué clase de terreno eres tú? ¿Qué clase de terreno eres tú? ¿Cuál de estos 4 terrenos eres tú? Recuerda que Jesús describe 3 terrenos que son estériles, sobre los cuales no se da fruto alguno. Pero hay un terreno que es el buen terreno que lleva fruto al 100%. Isaías refleja este 100% no como el aumento, no como la capacidad que el terreno tenía de dar un porcentaje, sino de las ganancias que se adquiría por aquello sembrado. Es importante, mis amados hermanos, que en esta tarde reflexionemos qué clase de terreno somos usted y yo. Y si todavía tú no has venido a Cristo y hoy este mensaje está siendo esa semilla que se está sembrando en tu corazón, esperamos y anhelamos en el amor del Señor que tú seas parte de ese buen terreno, que ni las dificultades, ni Satanás, ni las circunstancias, ni los vicios de este mundo logren quitarte lo que Dios hoy te está entregando, que es la semilla de la palabra que germina en nuestros corazones, la palabra que transforma nuestras vidas, porque Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay nada en nuestras vidas que pueda transformarnos más que la misma palabra de Dios, pues ella es como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Dice que hasta penetrar, hasta partir las coyunturas. Hoy necesitamos esa penetración de la palabra en nuestros corazones, donde desarraigue todo aquello de este mundo que nos evita ser ese terreno que da fruto de verdad, que sea bueno ante los ojos de nuestro Dios y Salvador. Mis hermanos, gracias, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares por medio de estos medios de comunicación. Gracias por escucharnos, gracias por tomarte el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Pero lo más importante es que empieces a cultivar, que empieces a nutrir ese terreno que es tu corazón. Y si en este momento consideras que necesitas un cambio de terreno, entonces clama conmigo al Señor y pedamos que Él cambie tu corazón a través de cambiar tu manera de pensar. Soberano Padre que estás en los cielos, damos gloria, damos honra y damos alabanza en esta tarde, Señor. Agradecemos el privilegio que nos das de estar en tu presencia, de poder dirigirnos a ti, de poder acercarnos a ti, con corazones totalmente agradecidos, Señor, y conscientes, Padre Celestial, que podemos ser uno de esos terrenos. Señor, lo que más deseamos es ser ese buen terreno que lleve fruto delante de ti, que los frutos y los dones del Espíritu sean reflejados en nuestras vidas para mantener, Señor, la esperanza y la confianza hasta el fin de los tiempos, Dios.
sea porque partamos de este mundo o sea porque nos toque tu regreso, que nadie podrá decir cuándo ni cómo, Señor, pero sí sabemos que un día compareceremos ante ti. Y agradecemos este tiempo, Señor, y este espacio que nos brindas para podernos acercar a ti. Señor, oro por todos aquellos corazones que están escuchando tu palabra en esta hora, para que sus vidas sean transformadas y para que sus mentes sean renovadas, Señor. Dios mío, quieras tú ayudar a cada uno de ellos para que preparen ese terreno de su corazón al oír y al escuchar el mensaje que proviene de tu palabra y puedan ser cambiados y puedan ser transformados y puedan dar el fruto que tú tanto esperas en cada uno de nosotros. Mi Dios y mi Salvador, colocamos este tiempo en tu presencia y agradecemos por este momento y este espacio que nos brindas. Señor, gracias de todo corazón, muchísimas gracias porque a través de tu palabra nos enseñas a estar preparados en nuestra manera de vivir y de recibir tu palabra. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Una feliz tarde, queridos hermanos. La paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.